¿Cómo estás? Muy bien, estamos Me estupendamente. alegro, me alegro. Voy a presentarte y empezamos a charlar sobre el tema, ¿te parece? Bueno, Perfecto. nada, bienvenidas y bienvenidos a todos. Ya se están conectando, vamos por 13 personas. En los directos, bueno, habrá gente que entre nueva. ¡Ay! Se cayó. Al final se tuvo que caer. Se cayó. Voy a tener que arreglarlo. Que entre nuevas y que no conozca Cultus. Cultus llevamos ya alrededor de 3 años trabajando el tema de las sectas a nivel formativo y también tenemos un área de divulgación y de un poco hacer visible este problema que sería la página de Instagram y este tipo de directos en los que yo por lo menos intento dar voz a aquellas personas que tienen conocimiento profundo de cosas, ¿no? En este caso de José Miguel Cuevas, que es psicólogo y doctor en psicología y es uno de los especialistas en sectas así a nivel España, conocido por algunos casos incluso mediáticos, y que el que yo siempre he agradecido abiertamente a él, igual que a otros profesionales, que he tenido el placer de formarme con ellos. Y yo me llamo Manuel, soy psicólogo y un poco de ideólogo de todo esto. Entonces, en este caso, te tenemos por segunda vez, Josemi. La primera vez nos hablaste de las constelaciones familiares y el riesgo que esto podría suponer, que hará más o menos unos 3 o 4 meses. Y en esta ocasión, y es la segunda, tal vez haya una tercera, nos vas a hablar de las sectas 3.0, entendiendo que hubo una punto uno y después una 1.0 y una 2.0. El término de 3.0, lógicamente, entiendo que está vinculado al uso de Internet o incluso algunas características que no son tal cual conoceríamos en la antigüedad de los antiguos del 2.0 de las sectas clásicas, sino que van apareciendo cositas nuevas, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que yo ahora revisando un poquitito para el contenido del directo, creo que las sectas 3.0 o los movimientos 3.0 con tendencia sectaria, para ser más concretos, se han, se han normalizado más que lo que serían aquellos grupos sectarios que vemos como extraños o que se alarman más, tienen un mimetismo mayor, me da a mí la impresión. Lo vemos en ejemplos como Yados, como muchas tendencias de la nueva era, ¿no? Como que todo el audiovisual hace que se enmascare todo de una manera bastante más sutil y que sea incluso más amable incluso que las posibles captaciones pasadas. Pero vamos, esa es mi percepción, lo que yo he visto últimamente. Me callo y bueno. Nada, Dani, toda una conversación sí, y así, genial. sí, Te quiero comentar dos cosas. Lo primero, agradecerte que por segunda vez cuentes conmigo, que creo que es el primero en repetir, así eres que el todo un primero honor. en repetir y merecido, sí señor. Así que todo un honor el que cuentes conmigo de nuevo Vale, y además que creo que con mejor calidad de vídeo y audio que la última vez uf, nos pilló fuera y no se escuchó tan sí, bien, así que mejor uf, que puedan escucharnos bien. Y es verdad que el tema tiene mucho que ver con el tema anterior que vimos de las constelaciones familiares, tiene mucha relación, pero bueno, vamos a hablar de nuevas tendencias del sectarismo y esto que aunque tiene un nombre muy marketing, muy de marketing, ¿no? Lo sí, del 3.0, sí, va más allá del marketing y es que yo ya hace más de 10 años recuerdo varios casos, dos casos o tres, que me empezó a mí a generar este concepto de 3.0. O sea, que no es algo que se ha creado ahora, sino que ya hace ajá, bastantes años ajá, había varios casos que llevando tenían nuevas características que nunca antes había yo visto, ¿no? ajá, Y te explico. Te explico dos ejemplos para que lo veas. Un caso que recuerdo de una secta más tipo 2.0 y ajá, explico para que la gente sí, entienda, ¿no? sí, La diferencia entre uno, 2 y 3, ¿no? Que más allá de la denominación. sí. Yo menciono el 1.0, me refiero a las sectas clásicas, Ujú, en las que la gente se iba a una comuna, se iba como en plan sí, monasterio, como vas a un grupo sectario, apartado, aislado de la ujú, sociedad y vives al margen de la sociedad, ¿no? Es el sectarismo clásico que veíamos en los 80, pues grupos como Hare Krishna, grupos
donde la gente acudía, iba a un sitio y se retiraba del mundo. Y ya tú no veías al familiar, desaparecía el familiar de la faz de la tierra. Vale. Y claro, aunque todavía eso sigue dándose, Ajá, no ha desaparecido, ¿vale? Y de vale, hecho puede haber una combinación de setas que desarrollen 1, 2 y 3.0, claro. pero hay que entender que el sectarismo de hoy en día, la mayoría del sectarismo no tenemos a grupos comunares, o sea, no son la mayoría. Está, primero porque la infraestructura es más cara, segundo porque captar de puerta en puerta Claro. ya hasta los testigos han abandonado esa práctica, ¿no? O sea, ya no, ya eso de ir puerta por puerta no resulta Ya. rentable en los tiempos digitales. Pero es que después emergieron las sectas de toda la vida, que son la mayoría, 2.0, Ajá, donde podemos decir que hay, yo lo llamo en plan de secta ambulatoria. O sea, que tú tienes el típico local al que la persona acude, ajá, donde realiza sus prácticas, sus actividades, donde hay un adoctrinamiento, pero digamos que la persona ya no está apartado de la sociedad en un sentido de que está en una comuna, sino que ya vive en su hogar, ajá, puede vivir en su claro, hogar, puede vivir en su casa, puede claro. tener un trabajo. En el 1.0 el tema del trabajo incluso era más complicado porque dependías de un trabajo interno de la secta o salías poquito, pero ya en el 2.0 es como que ya tú estás dentro de un grupo sectario, pero ese grupo está en un local y tú vives con la familia, aunque vivas apartado y aislado, Ujú. aunque tengas la misma intensidad de manipulación, que siempre sabes que de una secta a otra es variable y de un miembro a otro es variable, porque tú puedes encontrar en Claro. una misma secta una persona que ha recibido una manipulación y otra que ha recibido otra, dependiendo de diferentes factores que nos enrollaríamos aquí hablando, todos los Sí, factores que pueden influir en sí. ello. Pero ¿por qué yo hablo de 3.0? Pues porque aparte de la operativa de Internet, lógicamente, que todos conocemos, y esos ejemplos que bien has dado, tipo Yados, de crecimiento personal, etcétera, etcétera, Ujú. a mí me resultaba muy chocante el que cuando yo hablaba de las técnicas de persuasión coercitiva, la manipulación que se da en la secta, pues todavía no había observado que la gente pudiera remotamente tener tal nivel de manipulación. Recuerdo una secta de Andalucía, andaluza, ¿no? Donde la adepta, la chica de la secta estaba en Australia viviendo y Ajá, el gurú le realizaba un montón de actividades a través de la red, ya. donde le mandaba tareas que debía ejecutar, hacía un diario, hacía unas reuniones, realizaba una serie de... y me era muy sorprendente que esta chica australiana no tenía un contacto directo con el gurú en vivo, sino que todo era en remoto. Y esto hablamos ya de mucho más de 10 años, ¿no? Ajá. Después ha habido, bueno, muchísimos más casos, por supuesto, pero ya el que hace ya 10, 12, 15 años viéramos casos de este control remoto tan bestia, y luego otro grupo que recuerdo que empezó a describirme cómo todos los días se reunían a través de Meet o a través de, Jesús. no recuerdo porque creo que todavía no existe Zoom, porque Ajá. hace muchos años, pero ellos se reunían y a través del teléfono móvil se realizaban las diferentes rituales que hacían rezos, hacían prácticas y todo lo hacían siempre a la hora del almuerzo, de la cena, especialmente a la hora de la cena, que claro, coincidiendo para conseguir el aislamiento de la familia. Entonces ya empezaba uno a ver el tema de lo fácil que ahora la gente podía llegar a manipular por vía remota. Ya. Si esto empezamos ahora a hablar ya de las nuevas redes sociales que han emergido, el teletrabajo, o sea, las herramientas de Internet, o incluso fenómenos como, que bueno, hablaremos mucho más, pero fenómenos como retos virales, ¿no? Donde Claro. la persona está dispuesta a obedecer, no a una secta, sino a obedecer a a una moda Ajá. que alguien ejecuta y en el que puedes poner en riesgo tu vida a través de la red, ¿no? O sea, que haya gente que, por ejemplo, ha muerto en directo bebiendo alcohol Sí. como parte del reto.
y donde la gente, los seguidores, jaleaban para que bebiera más o o ganaban dinero conforme más bebía, o retos como beber agua hirviendo con una pajita y que muchas personas estén dispuestas a realizar retos, algunos estúpidos Ya, ya, ya. y cómicos, como puede ser echarte la barra de agua, que lo ha hecho Ujú, mucha gente, ujú. pero otros peligrosos en los que la gente se pone en peligro. Entonces, esto te da mucho que pensar del poder de la red para, como medio para manipular, ¿no? Y la Claro. facilidad con la que personas normales que están en la red están dispuestas a obedecer Ujú, a un tercero o a un ente o a algo que está ahí en la red que no es una persona. Entonces, en la ujú. definición del 3.0 para mí es relevante el hecho de que no tiene por qué haber un gurú, no Ajá. tiene por qué haber un líder. Ajá. Puede haber un conocimiento sectario Ujú, que está en Internet, ujú. que está en la red, eh, y que permite tener referentes sectarios, personas que son modelos que realizan la doctrina, la ideología, y esto se recogería en este sectarismo 3.0. Vale. Podemos tener también a los grupos clásicos de toda la vida Sí. con el proselitismo online y con campañas, como tú dices, donde la imagen, el vídeo va a ser tan relevante. Y podemos tener, o sea, múltiples nuevas realidades, bueno, podemos no, tenemos, Ujú. en los que la gente acaba con las mismas consecuencias porque ya a consulta nos están llegando muchos casos en los que nos llegaban y donde no había una secta clara, donde no había un Claro. gurú o donde incluso estamos viendo el emerger de nuevas sectas, de nuevos grupos que ya con una infraestructura mínima, sin inversión económica prácticamente, Ajá. se empezaba a crear una realidad sectaria, ¿no? O sea, gente claro, sin tener que alquilar un local, sin tener que establecer campañas o con una mínima campaña pagada, ¿no? Una persona realizar una manipulación que hasta entonces posiblemente podía ser mucho más complicado de llegar. Por no hablar de los referentes sectarios, y perdona que me enrollo, Tranqui, pero tranqui. esa idea de referente sectario es decir, eh, puede haber gente que, influenciado por diferentes gurús, por así decirlo, esté siguiendo a uno y a otro, esté entrando en ese pensamiento mágico y Ujú. sea carne de secta, que a lo mejor no llega a una manipulación como la conocemos vulgarmente, pero que en muchas ocasiones nos encontramos con las mismas consecuencias de aislamiento, de control de la información, Ajá. de alteraciones emocionales, de problemas de dejar el trabajo, de dejar el foco de tu vida, dejar apartado tus metas y todo dentro de una especie de autoadoctrinamiento, ¿no? Que también se puede llegar a dar. O sea, es una locura de diferentes realidades que yo denomino 3.0 porque entiendo que ahora la tecnología no, bueno, va a permitir, está permitiendo nuevas formas de manipulación más sofisticadas, más rápidas, más intensas y más económicas. No quiero ir en contra de la tecnología No, nos da no, muchas cosas no. positivas, pero Claro. también tiene esta doble cara, ¿no? Claro, yo entiendo también que se confluyen muchas cosas, ¿no? De nuestra sociedad que se manifiesta a través de la tecnología. Es decir, muchas cosas que estás hablando tienen que ver con todo el contenido que se ha creado sobre el desarrollo personal, la figura del coach o del crecimiento personal en general y la autoayuda está ahí, ¿no? Entonces, claro, mucha gente va a tener acceso a autodescubrirse o a esa nueva autoayuda también a través de no seguir a un grupo concreto, sino ir consumiendo contenido porque hay un montón, ¿no? Y de repente, sin darte cuenta, estás guiando tu cabeza, tus emociones y todo al curso de milagros. Pero tú no sabes, no le estás poniendo nombre de que sea el curso de milagros. Claro, Y todo esto. Entonces, claro,
donde no había una personalidad presectaria, de repente, por la normalización de los contenidos, de todo este tipo de contenidos dentro de la red, contenido accesible, igual que lo eran los libros de autoayuda, igual que tal. Lo que pasa es que, claro, antes te comprabas un libro de autoayuda, te lo metías en tu casa y no había nadie vigilándote de que Y lo... mucho más lento, y mucho más lento, y mucho Claro, más... Claro, y dependía mucho de tener mucho más tiempo, O sea, tú podías estar años para entrar en una mentalidad sectaria exacto. y hoy en día, con unos pocos días, Sí, con varios vídeos, sí, con varios directos, eh, con varios sí, contenidos muy interactivos, pues, igual que la terapia evoluciona y ha evolucionado en esta línea, también... pues también se consigue que la gente sea manipulada y tal. Y a la pregunta que está haciendo el compañero de a Jesús, ay, Jesús. Jesús, respecto al líder, creo que es muy interesante esa pregunta que realiza. Yo diría que hay como dos vías, ¿no? Por un lado entendería que tendríamos en el Serialismo 3.0 a personas bueno, dos o incluso más Ujú. opciones. Yo por un lado veo que hay grupos que son más horizontales, donde a lo mejor puede haber, imagina un grupo de Telegram, donde haya Sí, gente que se sectarice y por procesos de influencia acaben fanatizándose, pero a lo mejor no hay un líder claro, o hay dos o tres líderes, dos o tres personas con más conocimiento, pero que a lo mejor no se emergen como gurú sí, que te controla, pero sí que a lo mejor supervisa o puede llegar a generar más influencia en ese grupo más horizontal, no tan el gurú que te dice lo que tienes que hacer en todo momento y si no lo haces ¿vale? Pero claro, también evidentemente va a haber referentes sectarios que van a emerger dentro de esos grupos. O sea, que va a haber gente carismática, claro, narcisista, psicópata, que va a crear su propio grupo sectario en esos mismos contextos. O sea, que dentro de ese mundillo donde el pensamiento mágico florece a lo bestia, pues vamos a encontrar el emerger de nuevos grupos sectarios. Creo que tanto existirá el típico líder sectario que emerja, pero que ahora va a ser más fácil que haya pequeños líderes que tengan un target o 20 claro. seguidores. O sea, yo he Ah, visto gente líderes que parece que tienen 5, 6 o 10 seguidores. Esto es una secta, esto es una secta en creación. Bueno, pues ahora pueden llegar y tener a 20 personas en diferentes lugares del mundo. claro, Claro, antes la secta se extinguía, o sea, es más decir, claro. o se extingue o se desarrolla, ¿no? Pues es más fácil, Sí, es como que el mercado era más complicado. Ahora parece que puede haber nuevos gurús que, bueno, pues que emerjan con este contexto nuevo, ¿no? Y luego lo que tú decías muy interesante, Manu, respecto a lo de, por ejemplo, el tema de curso de milagros, el sincretismo que tienen estos grupos, y es que ves a 10 o 20 y has visto a todos. O sea, al final todos sí, hablan de los mismos contenidos, sí, contenidos que se repiten, sí, el lenguaje es muy similar, la descripción, la conspiración siempre está a la orden del día, mm, el cambio inminente, somos los elegidos. ujú, Vivimos en Matrix, o sea, sí, siempre hay una serie de elementos en común en todos que mm, aunque no hayan leído el libro de referencia, se repiten una y otra vez las mismas ideas de siempre. O sea, que a pesar de esa modernidad sí, en la presentación, en el medio, hay contenidos que siguen siendo estrellas y que claro, van a seguir siendo la base de la manipulación. Y claro, ahí tenemos la importancia de contenidos como la nueva era claro. o pseudoterapias concretas que van a ser relevantes en la captación de estas personas. Claro, es más fácil manipular desde algo conocido y agradable y normalizado, como puede ser todo el contenido que nos ha dado la nueva era. Es más fácil que nos pillen desde una captación, desde las palabras del secreto, la ley de la atracción, etcétera, que de un modelo nuevo que aparezca de repente medianamente extraño, como puede ser pues todas las teorías estas de la cienciología o cosas de estas, ¿no? Que ya nos resultaría un poco más extravagante o tal. Al fin, y al fin y al cabo, pues mira, este último grupo que acabo de decir,
se aprovecha de las técnicas psicológicas, ¿no? Para captar los test psicológicos, eso que hacen y tal. Eh, Bueno, y, fue innovadora, ¿eh? Yo creo que la cienciología ha y sido muy sí, innovadora no, en sí, eso, total, porque yo creo total. a ver, que en su, si tenemos que hacer un piropo, echarle un piropo al grupo, digo, ha sido la capacidad de crear nuevas técnicas que siguen a día de hoy implementándose en grupos y que les han copiado, en cierto modo, ¿no? Sí, Yo sí. creo que en ese sentido ha sido referente y eso, no sé si es un piropo o no, pero, pero o sea, esa idea, por ejemplo, de que si hablas de una verdad concreta, te explota la cabeza o te enfermas y mueres, eso lo escucho mucho últimamente, ¿no? Hay ciertos contenidos que al final son los mismos, solo Sí, que muchas veces no conocen ni el origen, ¿no? O sea, el gurú de turno, el nuevo gurú sí, emerge, por sí. ejemplo, cuando Yados habla y habla del típico libro de niño pobre, niño rico o el secreto o tal, al final se ha leído un libro o dos o ha ido a un cursillo y de ese cursito ha cogido 4 o 5 ideas que Mm, no sabe bien ni el origen de tal, pero le funciona muy bien claro, y sabe que por esa vía, bueno, consigue gente que le sigue o sea, creo que al final esas creencias o esas ideas están siempre ahí, ¿no? sí, Están siempre ahí y creo que la gente debe conocerlas para evitar la manipulación, porque ese es otro punto también tan relevante que muchos que nos escuchan, eh, claro, les encantaría haber vuelto atrás y haber dicho, joder, si hubiera sabido todo esto, que me podría haber deshecho muchas cosas, ¿no? total, Y hay mucha gente que nos escucha que no han pasado por una experiencia así y la importancia de prevenir, la importancia de conocer esos mecanismos, creo que es fundamental, porque es que al final, hasta que no te ocurre total, o no lo ves, no te total. sensibiliza. Y por eso iniciativas como Cultu Formación, pues que hacen falta. Porque es que al final, o sea, lo que nosotros, tú y yo, nos ha costado de aprender a base Sí, de, igual, o sea, en plan 1.0, a base de estudiar, a base de sí. muy poquito a poco, pues ahora, bueno, pues igual, digamos que tú serías también 3.0, Cultus, ¿no? Casi que La sí, tecnología 3.0 puede sí, profundizar y que la gente en poco tiempo aprenda un montón sí. de herramientas preventivas y herramientas No, es que, también de trabajo. a ver, es tanto el contenido que se maneja en esto y tantas son las dudas que, por ejemplo, voy a responder desde mi punto de vista, ya luego tú dices el tuyo, una de las preguntas que nos hacen dos personas aquí. Y gracias Jesús por el tema de la prevención, que es vital, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Que si la nueva era es una secta o si toda la nueva era es una secta. Mira, yo Muy buena quiero pregunta. responderla de esta forma, ¿no? Aquí debajo, al lado de mi casa, justo aquí, no lo sabe casi nadie, pero lo digo, hay una tienda de minerales y una tienda que es muy esotérica y un poquito más abajo hay un grupo sectario japonés. Pues me di cuenta, yo no me quise mudar aquí por eso, o sea, no tengo ninguna inquietud de vivir al lado de esto, pero están ahí al lado, ¿no? Ambos se pueden meter de alguna forma dentro de las corrientes nueva era, el grupo japonés no tanto, pero su captación sí que lo es. Entonces ahí está, puedo poner el ejemplo que tengo aquí mismo, de es una tienda dedicada a toda la filosofía nueva era, toda su pensamiento mágico. Ahí dentro puedes encontrar un montón de contenido esotérico y tal, pero si la mujer no tiene ningún tipo de inquietud de Manipular. gobernar la vida de los demás, ni de sacar partido económico por la vida personal, sino por sus productos y tal, pues es una tienda de nueva era y de esotérica que no es un movimiento sectario, es decir, no lo es, pero la de al lado justo, dentro de que mueven energías con Reiki y tal, pues sí lo es. Dentro de la nueva era encontramos grupos sectarios igual que en otras áreas, como la política o lo que fuera. ¿Qué pasa? Que creemos, corrígeme si me equivoco, José, o como tú lo veas, que dentro de la nueva era hay más tendencia a que las personas tengan un pensamiento mágico que es muy aprovechable por el contenido
Es decir, si yo voy a montar un mueble, es más fácil que vaya al Leroy Merlin o al IKEA y ahí voy a encontrar mis eso, que si voy al Decathlon, a la tienda de deportes o al Mercadona. Entonces, un poco es así, ¿no? Creo yo. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo contigo, Ajá. que lo vas a explicar perfectamente. Y yo estoy 100%. De hecho, claro, Nueva Era es yo lo entiendo como una corriente contracultural que salió en los 70 o en los 60 y que todavía se sigue llamando nueva, aunque Sí, ya es antiguilla. sí. Y esa contracultura que nace en un contexto histórico con un sentido de oposición a un gobierno, bueno, pues como puede ocurrir ahora, ¿no? Que también estamos en situaciones en las que hay un gran enfado, una gran frustración por parte de muchas personas ¿no? Claro. Con el sistema, con tal. Entonces, en esa corriente contracultural surge la nueva era que ofrece una especie de alternativa. Lo que pasa es que es una alternativa que tiene unas características que la hacen peligrosa desde mi punto de vista, la hacen peligrosa, pues porque por un lado se opone y considera que el sistema es peligroso. Ujú. Claro que no digo que haya que ser borrego ni obediente en todo momento con el sistema, pero sí que hay que entender que cuando hay un buen manipulador, siempre va a tener un gran hincapié en criticar el sistema para que te aferres a su solución mágica y efectiva, Claro. que es la que te da. O sea, con lo que nos ha costado crear una sociedad, ¿no? Con lo que ha costado generar un mundo como el que tenemos. Ahora yo llego y te creo un mundo perfecto que es mejor que el sistema que tenemos y que va a solucionar todos tus problemas. Entonces, la nueva era, sí que introduce esa cuestión también de conspiración, va a haber un cambio de era, porque Mm. la vieja era no nos vale, no nos sirve y tenemos que Exacto. generar un cambio en todos los sentidos. Mm. La parte positiva de la nueva era que a mucha gente le atrae y es entendible es su aparente ecologismo y su Ujú. aparente contacto con la naturaleza, que son elementos positivos. Pero lo lleva a un extremo que lo hace inviable y que no va en línea con medidas reales ecológicas o con reales. O sea, desde mi punto de vista, no es una propuesta seria, es una propuesta Claro, utópica en claro. la que la gente espera una especie de nueva conciencia, palabra tan bonita, tan utilizada por los manipuladores y gurús, ¿no? Ujú. Eso de la conciencia es otro típico cliché tan usado, ¿no? Entonces, claro, todos vamos a ser hermanos, todos nos vamos a tener una nueva vía de comunicación, de una nueva conciencia, vamos a abandonar el viejo mundo, los gobiernos se van a derrocar, la ciencia, la tecnología nos ha llevado a la destrucción, con lo cual hay que crear un sistema en el que se vuelve hacia atrás. Por tanto, aquí se hace activa las terapias que son denominadas milenarias, ¿no? O sea, todo lo oriental y todo aquello que tiene que ver con aparentemente de que es antiguo, de que es volver a los orígenes, a la tradición, pues se hace Mm. atractivo. Que, cuidado, que hay cosas tradicionales que no tienen por qué ser negativas, pero sí entender que eso se utiliza muy bien, puede ser usado, como tú bien has dicho, Manu, puede ser muy bien usado por una secta. Es que tengo el Sí, esquema ideal. ¿Por qué? total. Porque ya, si eres de nueva era, eres crítico con el sistema, Ujú. vas a tender a ser conspiranoico, vas a esperar un cambio que es inminente, reciente, y la necesidad de cambiar todo, de cambiar la alimentación, de cambiar tu forma de vida, de cambiar tus prioridades en la vida, de cambiar. Claro, esto es genial para una secta. Claro. Pensadlo bien, ¿no? Eh, en cambio, desde un punto de vista normativo, tenemos que entender que todos nosotros tenemos libros Nueva Era o Sí, tenemos sí, elementos nueva era en casa y no por ello vamos a ser sectarios. O sea, no exacto. por alguien tener un libro de Osho o por tener un elemento nueva era, pues ya automáticamente se convierte en sectario. No, pero sí que es verdad que es como, bueno, pues es una buena vía de construcción. Es lo que decimos también del pensamiento crítico. Si queremos personas que no caigan en grupos sectarios, hace falta
que mejoren su capacidad crítica, Claro, entiendan mejor cómo funciona la ciencia, entiendan cómo funciona la manipulación. Y justamente la nueva era es una de estas ideologías que van justamente contrario a ello, al revés, desconfía de la ciencia, desconfía de la medicina. Pensar, por ejemplo, en movimientos como el parto natural. ¿De dónde viene el parto natural? ¿De dónde vienen las doulas? ¿De dónde vienen? Pues muchos de estos vienen de la nueva era, claro. vienen de estas cuestiones. ¿Que todo es sectario? No. Tampoco vamos a decir que toda persona que esté metida eh, en yoga o que esté metida en tal, automáticamente tenga un problema. No, Pero, pero es verdad que tiene una base ideal, ¿no? claro, espérate que estaba pensando un momentito, José, que voy a buscar una cosa. Sí, sí. Y tú, de todos modos, Manu, lo que sea que tú, que tal, oye, que si Sí, he dicho algo que tú ves que es raro, que tú no, no, me... no, raro no es. porque a lo Lo que mejor pasa es que yo estaba, me vengo arriba y digo algo que, ¿sabes? no, no, Que no no, sé, pero estaba que puede buscando. ser crítico. Y es mi opinión, como también la que estoy planteando también, escribiendo, que, oye, que todo es opinable y discutible, ¿no? También, por supuesto, ¿no? Total, por eso Eh, estamos teniendo nosotros ahora esta conversación y luego me gustaría llegar de nuevo al tema de las redes y tal. Lo que fui a buscar fue el libro de Luis Santamaría que acaba de salir, que es La Nueva Era. Entonces ya yo lo estoy leyendo, La Nueva Era es gordito. Lo quería recomendar, de todas formas lo vamos a presentar aquí en Culto, y ya empecé a leerlo y en ningún momento, por lo pronto, ya llevo como 70 páginas, aparece rara vez la palabra secta, porque claro, él lo que está es explicando lo que es la nueva era en general y de cómo los contextos sectarios serían más favorables a aparecer aquí. Yo creo que también hay un factor a tener en cuenta, estamos hablando tanto de la nueva era porque me da la impresión de que la mayoría del contenido que vemos en las sectas 3.0 tienden a ser por ahí, de alguna manera maquillada o no. El mismo Yados ahora, por poner un ejemplo ya más extremos, está hablando de Dios, está hablando de la ley de la atracción, está hablando de lo mismo de siempre, pero en una persona cacha y tatuada. Esa es la diferencia, ¿no? Y que en vez de gustarle la conexión con la naturaleza, le gustan los coches, pero vamos, que básicamente es igual, ¿no? Que lo que yo decía es que en la nueva... Yo creo que hay elementos de innovación, hay elementos de innovación Sí, que tiene y el elemento de target poblacional de decir, oye, ¿cómo capto tal? ¿Qué elementos añado para que conseguir nuevo público? La juventud pues quiere lo inmediato, ¿no? Vivimos una vida donde ahora todo tiene que ser instantáneo, donde queremos las cosas rápidas y entonces, claro, las sectas evolucionan, han sabido evolucionar, los buenos charlatanes, aquellos que van a seguir teniendo éxito bueno, buenos, entenderme buenos como exitosos, van a ser aquellos que sepan entender las necesidades de la sociedad de hoy, ¿no? sí, sí, sí. Y estos van a ser los que más gente se lleve bueno, pues a su organización, ¿no? Yo quería también puntualizar una cosa, José, aparte de lo que dice la compañera a Carla, que es muy interesante, Mm. dentro de la nueva era se fomenta mucho el tema de la maestría, es decir, de los maestros, porque hay personas que tienen más conocimiento que otros y entonces, claro, a lo mejor en otros entornos no se da tanto, pero la figura del maestro yo creo que es vital e importante y de un conocimiento elevado para que haya tendencias sectarias en algún momento. Es decir, una persona que está dentro de la nueva era empieza, porque yo me paro a pensar, ¿no? A personas que han picoteado, que les gusta, o todo lo que hay en internet es la figura de una persona con un conocimiento valioso o mayor que el que yo tengo, aunque sea un blog, es mayor que el que yo tengo. Entonces, esa maestría, esa falsa no sé cómo explicarlo. Ese conocimiento lo considero falso porque básicamente es una copia y pega todo el rato lo mismo. Es uno de los factores en los que nos hace la nueva era de forma amable empezar a darle mucho crédito a figuras de maestros y tal, y ahí es donde podría ser la manipulación, dejarnos manipular o dejarnos abrirnos al conocimiento del otro
Y el otro, empezar a utilizar las técnicas de manipulación sobre nosotros, ¿no? Yo, Y ya otro termino, elemento, José. otro elemento que me gusta, bueno, me gusta de la nueva era, me gusta entre comillas, o sea, que yo creo que es interesante de cara a entender la manipulación de la nueva era es el hecho de la negación del ámbito espiritual o religioso, ¿no? O sea, toda la gente que está en nueva era, hay gente, no, no, yo soy escéptico, Ah, sí, yo no creo en nada, ¿no? Y estás en la nueva era creyendo en los chakras, en la energía, en que yo soy mi propio Dios, o sea, vamos a ver, eres más creyente que el que va a misa todos los domingos. Yo soy escéptico, ¿eh? Pero claro. hay que entender que al final estás entrando en un terreno espiritual o supersticioso o de creencia esotérica, todo junto en un mejunje, pero con la apariencia, con la negación, con lo cual es muy típico a la secta, ¿no? Al ámbito sectario, de que estás entrando en un sitio sin saber bien dónde estás entrando, ¿no? O Claro. sea, al final estoy entrando en algo espiritual, pero no, pero esto no es espiritual, cuidado. Además, en muchos grupos de ese tipo te dicen, no, 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 somos completamente tolerantes con todas las religiones. Tú puedes ser musulmán, islámico, puedes ser católico y entrar con nosotros, ¿no? O sea, aquí no te vamos a discriminar por tu religión, aquí, pero luego te introduzco elementos que son muy religiosos, bueno. Entonces yo creo que también hay otro punto riesgoso también con lo fácil que puede conllevar, ¿no? Yo recuerdo a veces haberme infiltrado en algunos grupos, ¿no? Y alguna vez y a mí me es muy chocante, ¿no? Cuando a lo mejor de pronto vas a un sitio y gente normal, gente de la calle, con los procesos de influencia de conformidad de toda la vida, pues de pronto te vas a una charla de alimentación consciente o de otras mierdas, perdona la expresión, y, y de pronto cuando acaba la charla se invita a la gente a rezar, se invita a la gente a meditar, a hacer una práctica ritual y lo hace la gente con mucha desparpajo y no le Claro, levanta ninguna ya. sospecha. O sea, en ese contexto, después de la charla, tú empiezas a realizar un Sí, sí. rezo y te quedas tan pancho. Y a mí es algo que me rayaba. Yo estando infiltrado, me acuerdo que yo era como, eh, perdona, y le preguntaba a la persona al lado, oye, eh, ¿tú conoces a esta gente de antes? ¿No? Porque ya me quedaba la duda, es que si son gente que lleva tiempo aquí. Dice, no, no, es la primera vez que voy. Y digo, entonces, ¿por qué rezas? ¿No? Claro, Le preguntaba, entonces, porque todo el mundo lo hace. claro, Y lo claro, fácil que es seguir la corriente y empezar, claro. y ya la disonancia cognitiva, tú sabes, si uno hace algo, él lo ha hecho libremente, nadie te ha obligado, por tanto lo hago porque realmente creo. O sea, ya poco a poco tú vas creyendo que esto es normal y que es lo más... O sea, a mí me parece alucinante lo fácil que podemos entrar finalmente en dinámicas coercitivas, en dinámicas manipulativas, en contextos concretos. Y ya digo, tampoco es la idea de entender que todo sea sectario, porque desgraciadamente, yo digo desgraciadamente desde mi punto de vista, estamos en un mundo muy mágico. En un mundo muy mágico donde la magia está muy presente y donde es difícil encontrar gente que no crea en una cosa o en Sí, otra, sí. ¿no? Y eso, y eso, pues para los gurús les viene genial, ¿vale? Y que me perdonen los que crean, ¿no? Los creyentes, que luego hay formas de creencia que son muy saludables también, ¿no? Pero cuidado. Total. Pues mira, José, estaba pensando en dos cosas. En toda la parte de la digitalización en redes sociales, de las setas y todo este tema, creo que es importante, yo pensando, algo que vengo defendiendo desde hace bastante tiempo, pero que no me ha dado tiempo ni puedo escribir un libro sobre ello, y es la analfabetización digital que tenemos, es decir, más bien audiovisual. En su momento nos colaban muchas cosas y actualmente tenemos más prevención porque sabemos que existe la IA y todo eso, ¿no? Entonces, damos por hecho que estamos muy fusionados, por decirlo de una forma, con el audiovisual, con las películas. A mí me ha llegado a sorprender cómo hay personas que me llegan a justificar
hechos de la realidad mediante a una película o una serie. Al fin y al cabo ha sido un guión. Yo qué sé, Matrix, ponle. Qué bien entra, qué bien entra con la Claro, simbología del claro, cine. claro. La Z 2.0 lo han hecho mucho y lo hacen Claro, con mucha claro, frecuencia. claro. Y para eso hay películas clave, como tú dices, Matrix, Sí, El Señor de los Peso Pluma, Anillos, el Señor de los Star Anillos, Wars, tal. hay algunas que se repiten de una secta a otra Claro. siempre. El arte siempre ha estado para generar contracultura, para hacernos pensar y todo eso, pero que tenemos como cierta incapacidad para saber filtrar en esta era de la posverdad, por eso lo titulo así, qué es cierto, qué no es cierto, cómo me engaña, cómo no me engaña. Entonces, al no haber una educación hacia todo esto y haber sido todo tan rápido, tan rápido, tan rápido, pues la gente está totalmente desorientada y muy a eso, ¿no? Y por otro lado, muy, muy absorbente, ¿no? Por otro lado, la forma de relacionarnos ha cambiado y nos relacionamos mucho a través de WhatsApp y a través de Messenger y a través de no sé qué. Entonces, por ejemplo, en captaciones como la de Patricia Aguilar, que ya más o menos todos conocerán y si no, pues acérquense a cómo fue esa captación, 1 año y medio a través de Internet, claro, no es, no nos Es una de necesitamos España. físicamente, Claro. no nos necesitamos físicamente. Nosotros hace mucho que no nos vemos, ahora 1 año ahora, no sé ni, pero tenemos la Ujú. capacidad de vincularnos emocionalmente los unos con los otros a través de todo esto. Es un nuevo paradigma de relaciones, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, la gente se afiliará también a través de la pantalla, ¿no? En otra Y reflexión. también hay grupos buenos, cuidado, que Claro, también hombre. en ese sentido quizás yo peco de que yo veo siempre los grupos malos, como me dicen a mí Claro. mi compañero de psicología, y claro, tú estás con los grupos malos, digo, es verdad, digo, oye, también hay organizaciones que hacen mucho bien y que no, pero claro, yo estoy, bueno, a mí me llega la parte, y a Oh, ti, nos llega la alguien lo parte tiene que chunga hacer, de los grupos, alguien ¿no? lo tiene que Y hacer. Sí, sí, claro, sí. hay una cosa que dice Carlos Ajá, Díaz que me parece interesante, sí. que yo quiero hacer una reflexión de lo que dice. Dice que es escéptico de la verdad oficial y cree que alguien puede manejar la energía. Yo recuerdo un periodista, un buen amigo periodista que se especializó en sectas, empezó a trabajar mucho el tema de sectas. Luego yo creo que dejó un poco también ya el tema, pero estuvo mucho tiempo especializándose, leyó muchísimo, un tío bastante culto Ujú, y y yo creo como él, o sea, yo compro su idea, ¿no? Que me vino a decir, ¿no? Decía, conspiraciones, a ver las haylas. ah, El problema está en que las claro, conspiraciones reales no claro, suelen estar en un blog ni suelen ser vertidas tan fácilmente. O sea, hay grupos de poder, por supuesto hay grupos de claro, poder, existen conspiraciones, pero no llegan tan fácilmente como emergen claro, en Internet y realmente los grupos de poder tienen más capacidad de la que creemos a la hora de ocultar, a la hora de... Y creo que en ese sentido, pues claro, yo creo que un elemento importante de la salud mental debe ser la tolerancia a la incertidumbre. Es decir, entender que vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, lleno donde no hay verdades, que donde no hay verdades, donde sabemos que nos mienten en todos los canales y donde sabemos que hay elementos de manipulación en las redes, hay elementos de manipulaciones, está claro, no manipulación sectaria, otro tipo de manipulación, con unas libertades también que están en cierto modo condicionadas, pero creo mm, que en ese sentido el hacerte escéptico o el no creer o no confiar en todo lo que se te dice o en cómo no te debe hacer acoger otra nueva verdad verdadera, ¿no? claro, Que ese es el peligro, ¿no? O sea, claro, yo puedo ser desconfiado porque mi mentalidad puede ser desconfiada y decir, pues yo no me creo nada o yo me creo de esto claro, parte no, cualquiera sabe lo que ha pasado, a saber lo que ha ocurrido y claro, además cuando tú conoces claro, noticias de verdad y claro, conoces otras perspectivas, te das cuenta que la realidad es mucho más compleja como te la han vendido. Eso claro, siempre ocurre y a sí, veces no por una intención de manipulación, a veces porque las realidades siempre son complejas y lo que se sale en una noticia pues llega hasta donde se llega. Te cuenta una parte de esa realidad que no puedes conocer ni... Entonces, no sé si me estoy liando un poco, pero lo que quiero dejar bien claro es que, que por supuesto que hay conspiraciones, pero creo que el juego
de la conspiración no nos debe justificar el recoger una verdad, porque ahí sí que en esa revolución puede ser fácil creer ese blog, ese gurú, ese maestro que tiene esa verdad, que tal, y lo fácil que resulta a nosotros, a nuestra autoestima, a nuestra identidad, sentirnos especiales, porque yo sí conozco esta verdad y del resto no, y ese es el inicio de la manipulación sectaria, el que me siento especial porque empiezo a conocer una verdad que puedo aprender gracias a afiliarme a esta asociación o a este grupo y eso es ideal para manipular, con lo cual yo diría que tenemos que ser más proclives a entender que el mundo tiene mucha incertidumbre y que lo saludable es aceptar esa incertidumbre como parte de la sociedad en la que vivimos. Los animales posiblemente no se plantean tantas preguntas como nosotros. Nosotros somos seres que nos hacemos muchas preguntas, pero yo parto y entiendo que nos vamos a equivocar continuamente y que vamos a conocer un poquito de la verdad, o si es que hay alguna verdad, ¿vale? Bueno. Claro, claro. Genial, Josemi. En cuanto a las personas que están comentando ahí, Carlos, compañero nuestro, psicólogo, hola Carlos, y ha participado aquí, así que las aportaciones que están haciendo son muy, muy buenas. Igual que me ha llamado la atención mucho la de Shell y anteriormente la de la Gestalt, ¿no? Que habla de El la desapego. El Luisa, desapego. el desapego y todo este tema, ¿no? Luis Santamaría en el libro pone las Gestalt y las terapias y tal como también parte de la nueva era en general, porque es un rollo de simbiosis de muchas cosas, ¿no? Entonces, para no perdernos mucho en la temática que estamos tratando, estamos hablando de conspiración y también de nueva era, precisamente porque son los temas donde se asienta gran parte del sectarismo 3.0, ¿no, José? Y hay alguno que otro más, ¿no? Entiendo las terapias, pero claro, yo las terapias las meto dentro de la nueva era igual, Claro. según Yo, cuál sea, claro. yo creo que de lo que más se ve dentro de estas tecnologías, aunque por supuesto también te vas a encontrar que dentro de religiones oficiales y no oficiales, cada vez más el 3.0 también Claro. se activa y hay captación y ahora los retiros estos de ultraconservadores que Sí. vemos por ahí, que pues al final funcionan igual bajo esta misma tecnología, ¿no? Eh, mm, pero, y de hecho, una de las cosas que hablamos cuando hablamos de 3.0 es que, aunque Internet es poderoso y aunque es fácil acelerar los procesos de aprendizaje y de identidad y de cambiar tu autoestima, al final casi todos recurren también a algún encuentro en persona. O sea, yo sigo viendo que casi todas las buenas sectas, bueno, o todas las malas sectas, buena, entenderme que lo digo de modo jocoso, pero una secta manipuladora, si no consigue que la persona haga un retiro, haga un proceso también directo, pues la manipulación no va a ser del 100%, ¿no? Entonces, al final es verdad que no deja de ser una vía más en la que se intensifica con algún que otro encuentro, ¿no? Con algún que otro retiro. Y esto sí sigue presente y es fundamental, ¿no? O sea, no sé si tú también lo ves, pero Total. creo que al final el paso de buen charlatán, incluso ahora con Yado lo vemos, ¿no? Que ya no solo tiene su mentoría, sino que muchas mentorías, las mejores, son aquellos que van también a su Sí, sí, casa sí. y Sí, comen sí, con sí. él y tal. O sea, al final la verdadera manipulación suele venir de la mano. Contra más cercano al gurú, más manipulación, más fácil es que la manipulación se dé con más intensidad, ¿no? Está Y claro. esto al final, muchos de estos gurús de Internet van a promover esa aproximación. Y también el tema de las sinergias que vemos ahora entre charlatanes. Yo veo mucho ahora el hecho de que ocurre mucho por ejemplo, una academia formativa con cursos mágicos, ¿no? Y proponemos cursos mágicos y tú a lo mejor te apuntas a esos cursos, vas ya entrando en un mundo mágico, vas ya metiendo contenidos que son peligrosos para ti y que van generando cambios en ti, sin que seas consciente y tú vas participando de ellos. Y en esa suerte o mala suerte de tener esos contactos, de pronto conozco a este referente especial que me da el curso, al cual
me invita a un retiro o me invita a una mentoría o a una terapia tal, y ahí empieza el sectarismo más Claro, puro, más claro. radical y descarnado, ¿no? O sea, que podemos entender que aunque hay gente que se queda en una parte de manipulación más light, lo normal es que al final se Sí, llega a lo presencial y ujú, que la persona acabe siendo manipulado. Y que también hay esa sinergia de que vemos, ¿no? Pues que el tío que hace a lo mejor crecimiento personal, pues presenta a otro que es experto en alimentación consciente, y en alimentación consciente presenta al, si tienes un tema de embarazo, pues tenemos aquí a la doula de turno, si o sea, al final como que entre ellos hacen sinergia y están como ofertas y packs muy variados. eh, y claro, es un poco por entender que puedes encontrar a alguien que está viviendo con las mismas consecuencias que una secta y que el familiar se puede preocupar porque claro, dice, coño, es que claro, esta persona ha perdido el rumbo, claro. dice nada más cosas raras, y le decimos que tal se cabrea, no ve a la familia desde no sé Claro. cuánto, y a lo mejor no tiene un gurú claro, pero tiene tres, cuatro personas que para él son sus referentes, y a lo mejor uno de ellos sí que ha llegado a ser el más, Interesante, no sé, sí, sí, muy merece. interesante. Mira, como quedan 10 minutos más o menos, quisiera hablar un momentito de la Gestalt, porque me apetece, que están hablando de la Gestalt Ah, por sí, ahí, muy interesante. y después también hablar del autodoctrinamiento, que creo que es algo muy nuevo, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, mi perspectiva en cuanto a la Gestalt y por qué incluso coincido con Luis que la pone en, en el libro como igual que las constelaciones familiares dentro de la nueva era y tal, yo que me he dedicado a estudiar la Gestalt en profundidad y tengo bastante conocimiento durante mucho tiempo, es que la Gestalt es un sistema demasiado abierto como para que como para no considerarlo de la nueva era. Es decir, la experiencia que yo pueda tener o que Shale pueda tener o que en un grupo no va a ser exactamente igual que un grupo de Galicia, no hay un minúsculo, no va a ser igual que uno en Barcelona, que no va a ser igual que uno en Canarias, porque y dentro de las Gestalt se permiten y se hacen muchísimos y muchísimos movimientos que tienen que ver con la nueva era, porque ponle desde las hiperventilaciones, la psicología transpersonal, yo he visto dentro de la Gestalt el Reiki, todo es un sistema, el budismo, yo creo que es incluso como un bebé de la Gestalt en sí mismo, de la Como nueva era. que Es lo decir, holístico, ¿no? es Que yo muy gestal, yo claro, es holístico, totalmente es igual de decir que holístico. holístico. Es decir, si a ti te entra Todo vale. si a José Miguel le entra de repente un caso de un grupo de Gestalt y me consulta a mí o al revés, vamos a ver diferencias entre uno y otro en cositas porque no es cerrado. Y yo creo que también ha cogido la nueva era, ha absorbido un poco la figura de Freud y del ototro, ¿cómo se llamaba? Carl Jung, Sobre todo de Jung y los arqueotipos, y eso también forma parte de la Gestalt, porque invierte de ahí, ¿no? Entonces, la nueva era también ha ido pillando la parte esta del psicoanálisis de Jung, de los arquetipos de Jung y tal, y eso afecta a la Gestalt, y la Gestalt no ha sabido defenderse de esto. Ahora en febrero van a pasar algunas cosas, como dice la compañera, y que tienen que ver con toda esta revolución y un poco poner en orden todo este jaleo, ¿no? Y nada, esto es lo que yo quería comentar claro. en ese sentido. Ahí dice Carlos por ahí, dice como muy bien, holístico, todo vale, todo para adentro. Es lo que yo pienso. El problema del riesgo que tiene, desde mi punto de vista, corrientes como la gestal, es que eso, es que como todo vale, Mm, al final tienes un repertorio tan amplio de tecnología, entre comillas, que entran las que son válidas y que tienen evidencia, ujú, pero también entran aquellas que no tienen evidencia, y peor aún, porque es que siguiendo manuales del propio Peirce, del fundador pero, de la Gestalt, que no hablamos de un crítico, sino hablamos del mismo fundador. Él mismo describe cómo en la Gestalt al final la metodología depende de cada terapeuta, y cada terapeuta es libre de hacerlo como le vengan ganas. Y ahí el aspecto de la ética pues puede tener elementos muy controvertidos,
porque hay manuales de Gestalt que yo he leído, escritos por autores de la Gestalt, donde se ve conversaciones del propio Peirce que señala cómo no hay ningún límite. Y si tú tienes que darle una hostia al paciente, se la das, siempre que sea para ayuda. Exacto. Si tienes que echar un polvo con el paciente, y perdona la expresión, oye, pues si es para ayudarlo, o sea, no hay límites éticos. Y eso no lo me lo he inventado, eso viene en un libro de la Gestalt donde se cita a su fundador. Claro, Esto no puede tener cabida en la psicología. Un psicólogo no puede meter eso como una práctica de su repertorio. Si tú crees que todo vale, que tú eres como un chamán, que tienes tu metodología propia, entonces no haces psicología. Estás creando algo distinto, más cercano a la magia, a la chamanería, que a la psicología. Y el problema es que cada vez vemos más que en la psicología, dentro de las modas, pues están incurriendo en que desgraciadamente se estén introduciendo y haya psicólogos que estén normalizando y viendo que bueno, que puede ser interesante y que es una, para mí desde mi punto de vista, estas dos características la hacen inviable dentro de la psicología. Si claro. luego, otra cosa distinta es que dentro de esa corriente gestal haya técnicas que funcionen, que puedan ser útiles y que si demuestran una evidencia y demuestran una eficacia, pues puedan ser incorporadas como ocurre también con el psicoanálisis o con otras corrientes que a lo mejor hay ciertas tecnologías que se demuestran útiles y que se puedan introducir porque hayan demostrado eficacia. Si somos psicólogos y tenemos una obligación de ser competentes, tener una formación, que para ello estamos formados, y nos exigen que tengamos que dar una tecnología demostrada en evidencia, pues esto no cabe. Sí es verdad que todo es interpretable y al final se acogen a, bueno, pero es que tú puedes hacer algo experimental, pero es que tú normalmente cuando alguien experimenta no le dice al paciente, oye, que sepas que te voy a hacer esto contigo, que no sabemos si va a funcionar, que esto es algo que no se ha demostrado, pero voy a probar contigo, voy a experimentar. Eso no se suele decir. No, El terapeuta que se acoge a estas cosas lo vende como algo revolucionario, que funciona, que es mejor que la tecnología antigua, que no funciona, que ha quedado desfasada. Esto es lo mejor, esto es lo nuevo, porque todos conocemos el cuento de la realidad, de cómo se venden las cosas. Entonces, para mí es lo peligroso. Y bueno, si hay alguien de la Gestalt que está a favor, pues que dé su opinión también y bueno, nos ilustre también hombre, un poquito. eso estaría genial. Yo no he tenido nunca una conversación con un gestáltico, pero me encantaría. Parece que no, son muy herméticos en ese Yo sentido. No, recuerdo una pregunta que hice a una chica que hizo un máster de la Gestalt y que yo estaba en las prácticas de la UMA, de la Universidad de Málaga, y que esta chica era tutora de prácticas de alumnos de psicología. Entonces acababa de hacer el curso del máster de tal, y entonces yo todavía hace más de 10 años de esto, ¿eh? Más de 10 años, 12 años, yo todavía entendía que la Gestalt era algo muy holístico, que tal, pero todavía no tenía el conocimiento que tengo ahora. Y recuerdo que le pregunté, sin ánimo de acritud, sin ánimo de criticarle, que me definiera qué era la Gestalt, que me dijera qué es la Gestalt y que si podía ya explicarme brevemente cómo es el método, en qué consiste, cómo es el funcionamiento. Eh, yo recuerdo que la chica me miró y no me supo dar una respuesta, no me supo dar una respuesta. Y digo, o sea, haces un máster de 2 años o más y no sabe responderme ni cuál es tu objeto de estudio, eso no se lo dije, pero lo pensé, ¿no? No sabe decirme cuál es el objeto de estudio, cuál es la vía de intervención y decir, nada, es que es muy complejo, es que todo, pero no sabía explicármelo. Y yo creo que a más gente que he preguntado o que han estado inmersos en la Gestalt, no te saben muchas veces no, 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 definir no. de qué es lo que están haciendo, ni de qué hablan, ni a qué se dedican, por lo cual esto, desde luego, para mí no Pero puede ser psicología. claro, no saben porque al fin y al cabo se basan en la experiencia personal y para tú ser terapeuta tienes que vivir una experiencia personal, entonces es complicado definirla. Mira, para ir terminando el directo,
me llama mucho la atención y me encanta la parte del adoctrinamiento. Autogestionamiento. Sí, porque precisamente una vez tuve una persona que me llamó y que estaba autodoctrinada, pero estaba en una fase de brote psicótico. Entonces, bueno, no es una sola, me viene a la cabeza dos. Sí, No tanto de brote bien, psicótico, sino de disociación y tal. Es decir, eh, claro. cuando esto se lo contamos a alguien, dirá, bueno, porque tenía ya todas las papeletas a que le diera, o esa persona ya estaba mal, o cualquier cosa. Pero la pregunta que te hago y un poco la reflexión es, ¿el contenido de Internet actual puede llevar a una persona a, según en cuanto a tiempo, en cuanto a consumo, en cuanto a privación del sueño y todo, a una mala salud mental? Por supuesto, por Solamente el supuesto. consumo, Claro. no solo de Internet, sino los grupos de Telegram y todo este tema. Una persona más o menos normal o lo que fuera. Si lo fácil que hoy en día puede resultar, que pensemos en nuestra época, cuando estudiábamos, lo difícil que era acceder a un manual de psicología, había que comprarte el manual, había que ir a la biblioteca o ir a la biblioteca y coger el libro, y hoy en día tenemos desde Internet todo el contenido que queremos, tenemos la IA que nos puede ayudar a hacer un resumen de los artículos, o sea, tenemos todo el conocimiento tan a golpe de clic que realmente hay que entender que las prácticas que llevan a que las setas puedan manipular o a que la gente acabe con trastornos mentales por prácticas que son poco saludables, son pasos que están publicados en miles de sitios y en miles de lugares, y que si alguien sigue esos pasos, pues lógicamente es como si alguien sigue los pasos para crear una bomba o sea, es que todo está documentado, y Claro. todo a día de hoy es mucho más fácil de acceder. Por tanto, tenemos realmente gente que se autoindoctrina y que, sin haber estado en un grupo sectario propiamente dicho, sí ha leído los libros adecuados para enloquecer, los libros adecuados para acabar fanatizándose, que es verdad que también influye la personalidad, por supuesto, previa, que influye que sea más o menos rígido, que influye si además tiene un trastorno de personalidad previo, por supuesto, todas esas cosas pueden influenciar, pero está claro que hoy en día puedes muy fácilmente entrar o te puedes convertir en gurú sectario sin pasar por la secta, ¿no? O sea, eh, pues para bien o para mal, el conocimiento es muy accesible, y a veces y esto es como las cookies, cuando empiezas a buscar y a rebuscar, pues ¿qué pasa? Porque al final todo te lleva hacia lo mismo, y así salen los iluminados que nos salen, ¿no? Pues porque al final también igual, con una especie de autoaprendizaje de aquí y de allá, que al final no saben ni de dónde vienen, pero que dicen lo mismo que nos dicen los gurús de toda la vida, que eran mucho más inteligentes, mucho más cultos. Piensa que ahora, que antes los líderes sectarios eran mucho más cultos, Sí, eran más sí, inteligentes, sí, sí, tenían más cultura, había de todo también, ¿no? sí, Pero sí. hemos visto líderes sectarios que han escrito muchos libros, que han publicado, han sido verdaderos Sí, intelectuales. sí, Y sí. ahora vemos algunos líderes sectarios. Mira, hoy veía, yo creo que te he mandado a ti un ejemplo de un grupo, Sí, de una gurú que sí, con una matriosca sí, estaba explicando su teoría, y todo era con el muñeco dándole vueltas a la matriosca de un lado para otro, y con eso ya explicaba todas sus teorías, y hablando y además se explicaba fatal, y las palabras que utilizaba términos que decía las palabras mal. Bueno, era un desastre hablando, pero tiene sus seguidores, o sea, sí, tiene su claro, grupo de claro, seguidores que creen en el fin del mundo inminente y que se aprovisionan de alimentación y que creen claro. realmente en lo que esta mujer predica. O sea, tú te puedes autodoctrinar o lamentablemente hay gente que puede crear su propia secta. Y esto, aunque suena un poco a chiste, pues la realidad supera la ficción, ¿no? Sí. Una última cosa que se me ocurrió antes, que es decir, las sectas y los grupos
capturan por la vía emocional, es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Por la vía emocional. ¿Qué más emocional hay que todo el contenido que tenemos audiovisual? Para mí es súper importante, o sea, que creo que estamos delante de un punto súper interesante. Por ejemplo, sabemos que la cienciología ha hecho películas basadas en ellos, aquella que era de aquel hombre Campo de de batalla de la Tierra, que era de la Tierra, que invirtió un claro, pastón claro. el de Fiebre Sábado Sí, Noche. de otra John vuelta. Sí, Travolta hizo una inversión, casi se arruina el pobre con esa película, produciéndola, y claro. era basado en un libro de Ron Hubbard, ¿no? Sí, sí, Exacto. sí. Entonces, ya hemos pasado de los libros al audiovisual. Esto ya me voy de aquí, ¿no? De lo que es cultus para mí, sino que yo me voy siempre tengo una parte ahí de decir, pero ¿qué está pasando? Hemos cambiado el audiovisual por los libros, entonces ya no leemos tanto, sino consumimos. Y a veces consumimos audiolibros y a veces leemos libros y a veces vemos vídeos de lo que dicen los libros, ¿no? Y tal. Entonces, este nuevo contenido audiovisual y estos montajes atrayentes, cautivadores, estas formas de hablar ante la cámara, estas maneras de interpretar un papel detrás de la cámara y estas nuevas maneras de canales de comunicación que antes no existían, hace 15 años no existían, pues están permitiendo de que la gente llegue más con su mensaje, ¿no? Y que tal. Entonces, Cultus está en el punto número, en el 1.0. Dentro de 5 años o 6 tenemos que hablar, José, para llegar al 2.0 para ver cómo podemos prevenir. Esa postproducción ahí, que ya sé que tú ahí manejas. Es que yo creo que esa es la cuestión, que al final las sectas no tienen que hacerte creer, tienen que hacerte sentir, tienen que hacerte sentir Sí, y sí, que sí. tú sientas la experiencia y que si tú sientes la experiencia, pues lo crees y estás dispuesto a entregarte a pesar de que racionalmente no haya por dónde cogerlo. Es que muchas veces cuando pones bajo la línea de la crítica y del espejo cualquier idea sectaria, dices, coño, qué irracionalidad, qué locura. Pero cuando la gente lo siente, pues lo vive como una realidad, como algo que no tiene... Y aparte, como está la contrapersuasión, que ya se te advierte de que vas a vibrar bajo si no critica a la gente ¿sabes? Si alguien te critica, pues es que no está en tu línea de tal y tienes que rechazarlo. Entonces, ese tipo de elementos al final te hacen que tú tengas solo tu grupo de personas que aceptan, que piensan como tú, tu grupito de tal, y que rechaces abiertamente y te enfrentes a aquellos que piensan de forma distinta a ti y quieran hacerte pensar. El problema, además, yo hasta me acuerdo de un grupo Moon, que todo el mundo conocerá, los estamos Moon, y recuerdo que escribían a una paciente mía, una que quería que volviera, y le decía, es que piensas demasiado, siéntelo, déjate llevar, es que eres muy cerebral, tienes que ser más de corazón. Eso todas las sectas Sí, insisten en ello. sí. Y claro, cualquier vídeo con una musiquita que te haga sentir, gana mucho. Le cambian la música y ese vídeo o sea, la importancia del vídeo, del guión, de la música, es que no me extraña que manipulen también. Ahora mismo me acabo de acordar, me lo voy a apuntar aquí para una cosa, mira, y ya terminamos, José. Es más, hay una socióloga que estudia el tema de las sectas que debería de traerla de invitada porque hemos hablado de muchos aspectos, Mar, creo que se llama, no, no sé si te acuerdas de ella. Ah, sí. Eh, Una sí, sí, tesis también, creo recordar. pues a ver si la invito para que nos explique un poquitito de la sociología, cómo ve ella el punto. Miren, lo vamos a dejar ya, José, porque ha sido genial, la verdad me lo he pasado súper bien. Es el directo que más personas han entrado y que más personas han estado constantes, o sea, 27, 28 personas todo el rato y eso a mí me pone enormemente feliz. Y Y a todas, interviniendo, que eso es y importante. Y además la interviniendo, gente he visto yo que eso es lo que interviniendo, voy a decir, eso ha sido el alegra. directo en el que más se ha intervenido con aportaciones súper interesantes, críticas además. Pena Eh, no poder responder todas, pero es verdad que todas las aportaciones eran sí, fantásticas. Vamos, yo he estado que sí, leyendo casi todas las que he podido claro, y pero la verdad que es genial. mira, pues, si quieres un día, si te apetece, el otro día hice de ruegos de preguntas y respuestas, hice Ah, un directo y le gustó mucho a la gente. Y era solamente pues responder cosas.
Si quieres algún día hacemos uno Mm, conjunto, genial. porque las entrevistas así muchas veces no nos da tiempo de estar mirando todas las aportaciones. Entonces, Ujú. a las personas que están y a y las que vayan a ver esto, la próxima semana tenemos un directo, el próximo miércoles, que es de los que más me emociona y más de los más difíciles creo que va a ser, porque tiene que ver con el grupo católico del Verbo Encarnado y no hay mucho testimonio sobre eso. Y quiero invitarles porque seguramente sea muy novedoso, porque me resulta, creo que es un grupo un poco turbio, me da la impresión. Y a mí estas cosas un poco turbias me imponen un respeto. Entonces, creo que es importante desde el respeto escuchar a la persona que nos lo va a comentar y a ver qué nos tiene que decir sobre el verbo encarnado. Así que están todos invitados para el próximo miércoles. Nada, José, si quieres decir alguna cosa, pues Nada, que me he sentido muy a gusto como siempre, tanto contigo como con la compañía de los seguidores sí. que han estado bien activos y que gracias por invitarme una vez más y echarme este ratito tan bueno. Así que nada, que estamos en contacto y nada, te sigo en los siguientes directos que tienen muy buena pinta. ¿Eh? Este no me lo pierdo tampoco, este próximo que anuncia. Vamos Así a ver cómo que, sale. bueno, Eh, pues gracias Nieves, gracias a nada, todos los que hemos un estado fuerte por abrazo a aquí. todos, ¿vale? Y todas. Hasta Gracias, luego. venga, Adiós. hasta luego.